El olor llegaba primero. Mucho antes de que la procesión fuera visible en el horizonte, los campesinos en los campos podían olerlo. Un hedor dulzón y penetrante que hacía que los animales huyeran y los pájaros dejaran de cantar. Cuando finalmente aparecían en el camino, la visión era de pesadilla. Un ataúd negro arrastrado por caballos nerviosos. Antorchas encendidas incluso durante el día. Y una mujer vestida de negro caminando junto al féretro, murmurando palabras que nadie podía entender. Pero lo más perturbador era lo que sucedía cada noche. Cuando la procesión se detenía, la mujer ordenaba abrir el ataúd. Y allí, bajo la luz de las antorchas, tocaba el cuerpo en descomposición de su esposo muerto. Besaba labios que ya no existían. Acariciaba manos que se deshacían bajo sus dedos. Los soldados que presenciaban esto vomitaban. Algunos se desmayaban. Otros rezaban pidiendo protección contra lo que creían era brujería. Pero nadie se atrevía a detener a la mujer. Porque ella era Juana I de Castilla, reina de España. Y el cadáver que arrastraba era todo lo que quedaba de su obsesión. Esta es la historia del viaje fúnebre más macabro de la historia europea. Si te atreves a conocer los detalles que los libros de historia omiten, quédate hasta el final. Porque lo que Juana hizo con el cuerpo de Felipe el Hermoso es más oscuro que cualquier cuento de terror. Juana de Castilla conoció a Felipe de Habsburgo en 1496. Ella tenía 17 años. Él era considerado el hombre más guapo de Europa. Alto, rubio, con ojos azules brillantes. Su apodo, el Hermoso, no era exageración. Era físicamente perfecto. Para Juana fue amor instantáneo. O lo que ella creía que era amor. En realidad, desde ese primer momento, era obsesión. Una obsesión que la consumiría durante toda su vida y más allá de la muerte misma. Se casaron inmediatamente. La noche de bodas, Juana experimentó algo que nunca había sentido. Pasión. Deseo. Una necesidad física de este hombre que la llenaba completamente. Se entregó a él con una intensidad que escandalizó incluso a las damas de compañía acostumbradas a los excesos reales. Felipe, acostumbrado a mujeres que se contenían, que seguían las reglas de decoro, encontró el apetito de Juana simultáneamente excitante y perturbador. Ella no tenía límites. No conocía vergüenza. Lo quería constantemente, insaciablemente. Los primeros meses fueron un torbellino de pasión. Juana apenas salía de la cámara nupcial. Descuidaba sus deberes. Ignoraba las convenciones sociales. Solo existía Felipe. Pero Felipe era un mujeriego consumado. Había tenido docenas de amantes antes de Juana. Y no tenía intención de detenerse después del matrimonio. Para él, Juana era su esposa, su deber político. No su único placer. Cuando Juana descubrió la primera infidelidad, algo dentro de ella se rompió. No con tristeza. Con furia. Una furia tan intensa que aterrorizó a todos los presentes. Encontró a la amante de Felipe, una noble flamenca de belleza reconocida. Juana entró en sus aposentos sin anuncio. Lo que sucedió después se convertiría en leyenda. Juana atacó a la mujer con unas tijeras. Le cortó el cabello completamente, dejándola calva y sangrando. Luego arañó su rostro con las uñas hasta dejar surcos profundos. Gritaba obscenidades mientras los guardias intentaban separarlas. Felipe quedó horrorizado. No por compasión hacia su amante, sino porque la violencia de Juana revelaba algo que él había elegido ignorar. Su esposa no era normal. Su pasión no era amor saludable. Era algo más oscuro, más inestable. Pero Juana estaba embarazada. Y luego embarazada otra vez. Y otra. 6 embarazos en 8 años. Cada uno la debilitaba física y mentalmente. Cada uno profundizaba su dependencia obsesiva de Felipe. Entre embarazos, la vigilaba constantemente. No lo dejaba solo ni un momento. Si él hablaba con otra mujer, Juana estallaba en escenas de celos tan violentas que la corte entera las presenciaba con horror. Felipe comenzó a evitarla. Pasaba días sin verla. Encontraba excusas para estar lejos. Esto solo empeoraba la obsesión de Juana.
Cuanto más él se alejaba, más desesperadamente se aferraba a ella. Los episodios de Juana se volvieron legendarios. En una ocasión, descubrió a Felipe hablando con una joven noble. Juana tomó un cuchillo de la mesa del banquete y persiguió a la mujer por todo el palacio. Los guardias tuvieron que desarmarla físicamente. En otra ocasión, encerró a Felipe en su habitación durante 3 días, negándose a dejarlo salir. Cuando finalmente lo liberaron, Felipe ordenó que Juana fuera confinada. Pero ella era reina. No podía ser tratada como una prisionera común. Los médicos la examinaron. Hablaron de humores desequilibrados y temperamento melancólico. Prescribieron sangrías y purgantes que solo la debilitaban más. Nadie entendía que lo que Juana sufría no era físico. Era una enfermedad de la mente. Los historiadores modernos debaten el diagnóstico. Algunos sugieren trastorno bipolar. Otros mencionan trastorno de personalidad borderline. Algunos incluso hablan de esquizofrenia. Lo que es indiscutible es que Juana no estaba bien. Y cada día que pasaba, empeoraba. Felipe no sentía compasión. Solo irritación. Juana se había convertido en una carga. Una esposa histérica que arruinaba su reputación y limitaba sus placeres. Comenzó a conspirar para declararla incapaz. Para gobernar solo, sin ella. Juana lo sabía. Su paranoia aumentó. Creía que todos conspiraban contra ella. Que querían separarla de Felipe. Que planeaban encerrarla. No estaba completamente equivocada. La relación se volvió tóxica y violenta. Peleas que terminaban con objetos rotos y gritos que resonaban por todo el palacio. Juana amenazaba con suicidarse. Felipe amenazaba con abandonarla. Ninguno podía vivir con el otro, pero ninguno podía alejarse. Y entonces, en septiembre de 1506, todo cambió. Felipe enfermó repentinamente después de jugar un juego de pelota. Fiebre alta. Vómitos. Diarrea severa. En cuestión de días, el hombre más saludable y hermoso de Europa estaba muriendo. Juana no se separó de su lado. Lo observaba consumirse, su rostro perfecto hundirse, su piel volverse grisácea. Los médicos intentaron todo. Nada funcionaba. Felipe empeoraba cada hora. El 25 de septiembre de 1506, Felipe el Hermoso murió. Tenía 28 años. Y Juana, presenciando su último aliento, sintió que su mundo entero se desintegraba. Lo que sucedió después sería recordado durante siglos como uno de los episodios más macabros de la historia real europea. Juana se negó a aceptar que Felipe había muerto. Durante horas permaneció junto al cadáver, hablándole, tocándolo, esperando que respondiera. Los cortesanos la observaban con creciente horror. Cuando finalmente aceptó que no respiraba, su reacción no fue dolor normal. Fue algo mucho más oscuro. Se aferró al cuerpo, gritando que nadie podía llevárselo. Que Felipe era suyo. Que siempre sería suyo. Los nobles intentaron explicarle que el cuerpo debía ser preparado para el entierro. Juana se negó rotundamente. Nadie tocaría a su esposo. Nadie lo vería desnudo excepto ella. Nadie lo prepararía excepto ella. Así que Juana misma lavó el cadáver. Con sus propias manos limpió el cuerpo que comenzaba a enfriarse. Lo vistió con sus ropas más finas. Peinó su cabello rubio. Besó sus labios que ya estaban rígidos por rigor mortis. Los cortesanos susurraban que había perdido la razón completamente. Pero Juana no escuchaba a nadie. Vivía en su propio mundo donde Felipe no estaba realmente muerto. Solo dormía. Y ella debía cuidarlo mientras dormía. El cuerpo fue colocado en un ataúd. Pero Juana insistió en que el ataúd permaneciera abierto. Quería ver a Felipe. Necesitaba verlo. Cada momento que el ataúd estaba cerrado era una agonía para ella. Pasaron días. El cuerpo comenzó a cambiar. Los primeros signos de descomposición aparecieron. La piel perdió color. Los labios se oscurecieron. Un olor sutil comenzó a emanar del ataúd. Los consejeros rogaron a Juana que permitiera el entierro. Explicaron que era necesario.
que era natural. Que Felipe merecía descansar en paz. Juana los ignoró o los echó violentamente de su presencia. Finalmente, alguien sugirió un compromiso. Felipe sería enterrado en Granada, junto a los reyes católicos. Pero el viaje desde Burgos a Granada era largo. Tomaría meses. Y durante ese viaje, Juana podría acompañar el cuerpo. Juana aceptó. No porque quisiera enterrar a Felipe, sino porque el viaje significaba más tiempo con él. Más tiempo para cuidarlo. Para estar cerca de él. Para pretender que todavía le pertenecía. Y así comenzó el viaje más macabro de la historia europea. Una procesión fúnebre que se movería por España durante meses, arrastrando un cadáver en descomposición. Y una reina que se negaba a aceptar que su obsesión había terminado. La procesión partió en diciembre de 1506. El ataúd de Felipe fue colocado en un carro negro tirado por caballos. Juana caminaba junto a él, vestida completamente de negro, su rostro pálido y demacrado. Pero había reglas extrañas. Juana insistió en que solo viajarían de noche. Durante el día, el cortejo debía detenerse y buscar refugio. La razón que dio era religiosa, pero todos sabían la verdad. De noche, podía estar sola con el cuerpo sin que multitudes curiosas observaran. Otra regla. Ninguna mujer podía acercarse al ataúd. Ninguna mujer podía estar presente cuando Juana estaba con el cuerpo. Su paranoia continuaba incluso con un cadáver. No permitiría que ninguna mujer robara a Felipe, ni siquiera en muerte. Solo podían acompañar la procesión monjes, soldados y sirvientes masculinos. Las mujeres tenían prohibido incluso mirar hacia el ataúd. Durante las primeras semanas, la procesión avanzaba lentamente. Cada noche, cuando se detenían en un monasterio o iglesia, Juana ordenaba abrir el ataúd. Quería ver a Felipe. Necesitaba tocarlo. Confirmar que todavía estaba allí. Los monjes que presenciaban esto quedaban horrorizados. El cuerpo, después de semanas, mostraba signos obvios de descomposición. La piel se había oscurecido. Los rasgos se distorsionaban. El olor ya no era sutil. Pero Juana parecía no notarlo. O elegía no notarlo. Tocaba el rostro de Felipe con ternura. Besaba sus manos. Hablaba con él como si pudiera escucharla. Los testigos se santiguaban, convencidos de que presenciaban algo antinatural. El olor comenzó a volverse problemático. Incluso con el ataúd cerrado durante el viaje, un hedor distintivo emanaba del carro. Los caballos se ponían nerviosos. Los soldados que escoltaban la procesión comenzaron a quejarse. Intentaron sellar el ataúd más herméticamente. Agregaron hierbas aromáticas y resinas. Pero después de 2 meses de viaje, en pleno invierno español, la descomposición era imparable. Para febrero de 1507, el cuerpo estaba en un estado avanzado de putrefacción. La piel se había vuelto negra en partes. Los tejidos blandos comenzaban a licuarse. Los fluidos de descomposición manchaban el interior del ataúd. El olor se intensificó dramáticamente. Ya no era un hedor sutil. Era una presencia física, una nube invisible que rodeaba la procesión. Los aldeanos por los que pasaban cerraban ventanas y puertas. Los animales huían. Los soldados comenzaron a enfermarse. El olor constante causaba náuseas. Algunos desarrollaron dolores de cabeza severos. Otros vomitaban regularmente. Pero nadie se atrevía a quejarse directamente a Juana. Cada noche, la misma escena. El ataúd se abría. Juana se inclinaba sobre el cuerpo que cada día se parecía menos a Felipe. Los monjes rezaban fervientemente, convencidos de que Dios los castigaría por permitir esta profanación. Lo que Juana veía en ese ataúd, solo ella lo sabía. Los testigos reportaron que ella parecía ver algo diferente de lo que ellos veían. Donde ellos veían un cadáver putrefacto, ella parecía ver a su esposo hermoso todavía. Hablaba con el cuerpo. Le contaba sobre el viaje. Le prometía que pronto llegarían a Granada. Que allí descansaría. Pero no todavía. Todavía no podía dejarlo ir. En marzo, la procesión se detuvo en el monasterio de Torquemada.
Allí, algo extraordinario sucedió. Los monjes insistieron en que el cuerpo no podía continuar sin un nuevo ataúd. El original estaba demasiado dañado, manchado con fluidos de descomposición. Juana finalmente accedió. Pero insistió en supervisar personalmente la transferencia del cuerpo. Lo que sucedió cuando abrieron el ataúd quedó grabado en las memorias de todos los presentes. El olor que escapó era tan intenso que varios monjes cayeron al suelo, inconscientes. Los soldados retrocedieron, algunos vomitando violentamente. El aire mismo parecía volverse tóxico. El cuerpo de Felipe ya no era reconocible como humano. La carne se había deslizado de los huesos en algunas partes. El rostro era una masa irreconocible de tejido necrótico. Los gusanos se movían visiblemente en la cavidad abdominal. Pero Juana se acercó sin vacilar. Extendió sus manos y tocó el cadáver. Los testigos dijeron que murmuró palabras de amor. Que acarició lo que quedaba del rostro de Felipe. Que besó algo que ya no tenía forma de labios. Los monjes rogaron que detuviera. Gritaron que era una abominación. Que Dios la castigaría. Juana los ignoró completamente. Continuó tocando, acariciando, susurrando al cadáver hasta que finalmente los hombres, tapándose nariz y boca, lo trasladaron al nuevo ataúd. El nuevo ataúd fue sellado herméticamente con cera y resinas. Pero todos sabían que era inútil. El olor encontraría la manera de escapar. La descomposición continuaría. Y Juana seguiría insistiendo en abrirlo cada noche. La procesión continuó su marcha lenta. Pero el ritmo se volvió cada vez más errático. Juana ahora se detenía sin razón. Permanecía días en el mismo lugar, negándose a moverse. Luego, repentinamente, ordenaba continuar en medio de la noche. Los soldados estaban al borde del motín. El olor era constante ahora. Permeaba todo. Sus ropas, su piel, su cabello. No importaba cuánto se lavaran, el hedor permanecía. Se convirtieron en parias. Nadie quería acercarse a ellos. En los pueblos, circulaban rumores. Que la procesión estaba maldita. Que Juana era una bruja. Que el cadáver que arrastraba no era humano sino demoníaco. Los campesinos se escondían cuando la procesión se acercaba. Para abril de 1507, la situación era insostenible. Juana estaba claramente enferma. Adelgazaba visiblemente. Apenas comía. Dormía solo en periodos breves, siempre cerca del ataúd. Su piel había tomado un tono grisáceo. Sus ojos estaban hundidos y febriles. Los consejeros intentaron razonar con ella. El viaje a Granada no era posible. Debían detenerse. Enterrar el cuerpo. Permitir que Felipe descansara. Juana se negó con violencia cada vez mayor. En una ocasión, cuando un consejero insistió demasiado, Juana lo atacó físicamente. Tuvo que ser separada por guardias. Después de eso, nadie se atrevió a contradecirla directamente. La procesión vagó por Castilla durante meses más. Sin dirección real. Sin propósito excepto continuar. Juana parecía haber olvidado por completo el objetivo de Granada. Solo importaba el viaje mismo. Solo importaba estar con el ataúd. Durante el verano de 1507, el calor intensificó todo. El olor se volvió verdaderamente insoportable. Los soldados comenzaron a desertar. Simplemente desaparecían durante la noche, prefiriendo enfrentar castigo que continuar con esta pesadilla. Los que permanecían lo hacían por lealtad o miedo. Pero todos estaban al límite. El ambiente en la procesión era de locura colectiva. Como si el horror de lo que arrastraban hubiera infectado las mentes de todos los involucrados. Juana misma se deterioraba visiblemente. Ya no hablaba coherentemente. Murmuraba constantemente, conversaciones con el cadáver que solo ella podía escuchar. A veces reía sin razón. Otras lloraba durante horas. Su obsesión había completado su transformación. Ya no era una reina. Era una presencia fantasmal, atada a un cadáver, arrastrándose por España en una pesadilla sin fin. Finalmente, en noviembre de 1507, un año después de la muerte de Felipe, la pesadilla terminó.
Pero no porque Juana lo decidiera, sino porque otros la obligaron. El padre de Juana, Fernando de Aragón, había estado observando con creciente horror. Su hija había perdido completamente la razón. España estaba en caos. Y este espectáculo macabro tenía que terminar. Fernando envió tropas. No para atacar, sino para proteger a Juana. La encontraron en Tordesillas, en un convento donde había estado estacionada durante semanas, negándose a moverse. Le explicaron que el cuerpo de Felipe sería enterrado allí mismo, en Tordesillas. No Granada. No más viaje. Aquí. Ahora. Inmediatamente. Juana resistió con toda la fuerza que le quedaba. Gritó. Luchó. Intentó aferrarse al ataúd. Pero estaba demasiado débil. Demasiado consumida por meses de privación y locura. El ataúd fue llevado a la capilla del convento. Juana fue físicamente alejada. Mientras lo bajaban a la cripta, sus gritos resonaban por todo el convento. Gritos de pérdida. De rabia. De una obsesión que finalmente, después de un año, era arrancada de sus manos. El cuerpo de Felipe fue enterrado. La losa de piedra fue sellada. Y con eso, el viaje más macabro de la historia europea terminó oficialmente. Pero para Juana, nada había terminado. Porque aunque el cuerpo estaba enterrado, su obsesión permanecía viva. Juana fue confinada en Tordesillas. No oficialmente como prisionera, sino para su protección. Pasaría los siguientes 46 años allí. Casi medio siglo de encierro. Durante los primeros años, insistía en visitar la cripta donde yacía Felipe. Bajaba las escaleras, se arrodillaba frente a la losa de piedra, y pasaba horas hablando con el muerto que estaba debajo. Los guardias la escuchaban murmurar. A veces sonaba como conversaciones normales. Otras veces eran declaraciones de amor eterno. Ocasionalmente, acusaciones de infidelidad, como si Felipe todavía pudiera traicionarla desde la tumba. Gradualmente, incluso estas visitas fueron restringidas. Los que la cuidaban temían que intentara abrir la tumba. Que tratara de desenterrar el cuerpo. Así que le prohibieron bajar a la cripta. Juana respondió sentándose en la habitación directamente sobre la cripta. Pasaba días enteros allí, mirando el suelo, como si pudiera ver a través de la piedra al ataúd debajo. Hablaba constantemente como si Felipe estuviera en la habitación. Le contaba sobre su día. Se quejaba de su confinamiento. Le preguntaba por qué la había dejado sola. Los sirvientes que la atendían reportaban escenas perturbadoras. Juana a veces gritaba al suelo, acusando a Felipe de ignorarla. Otras veces reía, como si él hubiera dicho algo gracioso. Su realidad y la realidad objetiva ya no tenían conexión. Su higiene personal colapsó. Se negaba a bañarse durante semanas. Decía que el agua la separaría de Felipe, que lavaría su esencia. Su ropa se volvió andrajosa. Su cabello, sin lavar, se enredó en una masa. Comía solo cuando la obligaban. Dormía en el suelo duro, negándose a usar la cama. Decía que Felipe no tenía cama cómoda en su tumba, así que ella tampoco la merecía. Los años pasaron. Décadas. El mundo exterior cambiaba. Su hijo Carlos se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano. España conquistaba las Américas. Europa se transformaba. Pero en Tordesillas, el tiempo se había detenido. Juana permanecía atrapada en 1506, el año en que Felipe murió. Para ella, nada más había sucedido. Nada más importaba. Visitantes ocasionales reportaban que era imposible tener conversaciones normales con ella. Cada tema eventualmente giraba hacia Felipe. ¿Cómo era? ¿Cómo la amaba? ¿Cómo la había traicionado? ¿Cómo debían estar juntos? Su obsesión nunca disminuyó. Si acaso, se intensificó con los años. El Felipe real, con todos sus defectos y crueldades, fue reemplazado en su mente por una versión idealizada. Un amor perfecto que nunca existió pero que ella recordaba con total certeza. Desarrolló rituales elaborados. Cada día, a la hora exacta en que Felipe había muerto, Juana se arrodillaba y rezaba.
No por su alma, sino rogándole que regresara. Que la llevara con él. Que terminara esta separación insoportable. Los médicos que la examinaban no sabían qué hacer. Su condición no mejoraba, pero tampoco empeoraba dramáticamente. Existía en un estado de locura estable, completamente consumida por su obsesión pero funcionalmente capaz de sobrevivir. Algunos historiadores han argumentado que Juana no estaba loca. Que su confinamiento fue político, una manera conveniente de mantenerla fuera del poder. Hay algo de verdad en esto. Su padre y luego su hijo ciertamente se beneficiaron de su encierro. Pero los testimonios de quienes la vieron no dejan duda. Juana estaba profundamente enferma. Su obsesión con Felipe había consumido completamente su identidad. No podía funcionar en el mundo real. Solo podía existir en su fantasía de amor eterno con un cadáver. En 1555, casi 50 años después de la muerte de Felipe, Juana finalmente murió. Tenía 75 años. Había pasado más de la mitad de su vida encerrada, obsesionada con un hombre que había estado muerto por décadas. Sus últimas palabras, según reportes, fueron para Felipe. Lo llamó por nombre. Dijo que finalmente podrían estar juntos. Luego cerró los ojos y murió. Fue enterrada junto a Felipe en la Capilla Real de Granada, el destino original que nunca alcanzó durante su viaje macabro. Irónicamente, en muerte logró lo que en vida la había eludido. Estar permanentemente junto al objeto de su obsesión. La historia oficial de Juana la recuerda como Juana la Loca. Un apodo que reduce décadas de sufrimiento mental complejo a una simple etiqueta. Pero la realidad era mucho más oscura. Juana no estaba simplemente loca. Sufría de lo que los psicólogos modernos reconocerían como una combinación devastadora de trastornos. Posible trastorno obsesivo-compulsivo centrado en una persona. Probable trastorno delirante. Claros signos de depresión mayor. Su comportamiento durante y después del viaje fúnebre muestra todos los signos de un episodio psicótico prolongado. La incapacidad de aceptar la realidad de la muerte de Felipe. Las alucinaciones donde lo veía y hablaba con él. La completa desconexión de las normas sociales. Pero en el siglo XVI, no había psicología. No había psiquiatría. Solo había locura, un término que abarcaba todo desde excentricidad menor hasta psicosis completa. Y Juana, con su viaje arrastrando un cadáver putrefacto por España, con sus décadas hablando con un muerto, definitivamente calificaba como loca para cualquier estándar. Lo trágico es que probablemente podría haber sido ayudada. Con tratamiento moderno, medicación, terapia, Juana podría haber procesado su duelo de manera saludable. Podría haber tenido una vida después de Felipe. En cambio, fue dejada a pudrirse mentalmente en Tordesillas, su obsesión alimentándose de sí misma durante décadas. Fue mantenida viva pero nunca permitida sanar. Un fantasma viviente, tan muerta emocionalmente como el cadáver que una vez arrastró por España. La historia de Juana y el cadáver no es romántica. No es un cuento de amor eterno. Es una historia de enfermedad mental sin tratar. De obsesión patológica. De cómo el amor puede corromperse en algo monstruoso. Lo que ella sintió por Felipe no era amor saludable. Era dependencia tóxica que cruzó todas las líneas de lo racional. Era una obsesión tan completa que destruyó su cordura y la condenó a medio siglo de sufrimiento. Y el cadáver que arrastró por España, con su hedor que desmayaba soldados, con su carne pudriéndose bajo su mirada delirante, era el símbolo perfecto de esa obsesión. Algo que debería haber sido dejado ir hace mucho tiempo. Algo que solo traía enfermedad y horror. Algo que debería haber sido enterrado. Pero Juana no podía dejarlo ir. No podía enterrarlo. No podía aceptar que había terminado. Así que se aferró a él, literal y metafóricamente, hasta que la muerte finalmente la liberó de una obsesión que había durado toda su vida adulta. Esa es la verdad detrás de la reina que arrastró un cadáver por España. No es poética. No es bella. Es simplemente triste, macabra, y profundamente perturbadora. Un recordatorio de que a veces, lo que llamamos amor es en realidad enfermedad. Y que sin tratamiento, esa enfermedad puede consumir vidas enteras.